Vivimos en un mundo donde las emociones nos gobiernan más de lo que pensamos. Reaccionamos sin pensar, discutimos por orgullo, tomamos decisiones impulsivas y después, nos arrepentimos. Pero, ¿y si existiera una forma de controlar esa tormenta interna? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en gritar más fuerte, sino en permanecer en silencio, en paz y con claridad? Los grandes sabios estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Quien domina sus emociones, domina su destino. Este video no es una simple recopilación de consejos. Es un mapa mental hacia la inteligencia emocional estoica, una guía práctica para convertirte en alguien más sabio e inteligente que la mayoría. Y no se trata de parecer fuerte, se trata de ser verdaderamente fuerte por dentro, donde nadie puede ver, pero donde todo comienza. Quédate hasta el final, porque la última lección es la que pocos entienden, pero que marca la mayor diferencia en la vida real. Esa lección, si la aplicas, puede hacer que nunca más pierdas el control, incluso en los peores días. No es lo que te pasa, sino cómo respondes. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, lo dejó claro hace más de 2000 años. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Esta frase no es solo un consejo filosófico, es un escudo mental contra la tormenta diaria de emociones, conflictos, decepciones y provocaciones. Porque lo que realmente hiere no es el insulto, el rechazo, la crítica o la pérdida, sino la interpretación que tú haces de todo eso. No es el mundo el que te quiebra, es tu juicio sobre el mundo lo que determina si te mantienes de pie o caes. Imagina esta escena, vas caminando por la calle, concentrado en tus asuntos, y alguien, sin motivo alguno, te lanza un comentario ofensivo. En ese instante, todo tu sistema nervioso se activa, el corazón se acelera, los músculos se tensan y una oleada de adrenalina recorre tu cuerpo. Tu instinto quiere gritar, responder, atacar. Pero justo en ese breve espacio entre el estímulo y tu reacción, existe una elección. Y esa elección lo cambia todo. Si reaccionas de inmediato, esclavizado por la ira, te conviertes en prisionero de esa emoción. Pero si respiras, si te detienes apenas unos segundos para observar esa emoción sin dejar que te controle, entonces eres libre. Has tomado el control. Has ganado. El estoicismo no busca apagar tus emociones como si fueran un fuego peligroso. Busca enseñarte a usarlas como energía. El insulto no desaparece. La injusticia sigue ahí. Pero tú aprendes a observarla desde otro ángulo. No desde la herida, sino desde la sabiduría. No desde la reacción, sino desde la respuesta. Porque una cosa es reaccionar, y otra muy distinta es responder. Reaccionar es automático. Es perder el control. Responder es consciente. Es ejercer tu poder. Y aquí aparece uno de los secretos más potentes del dominio emocional, la pausa. Esa breve pausa entre lo que sucede y lo que decides hacer. Esa fracción de segundo donde todo se define. Es ahí donde vives tu libertad. Epicteto no hablaba desde la teoría. Fue un esclavo, humillado y limitado físicamente. Pero mentalmente, era indestructible. Porque comprendía que nadie podía entrar en su mente sin su permiso. Nadie podía robarle la dignidad, ni la serenidad, ni el poder de elegir su respuesta. Cuando haces una pausa antes de actuar, demuestras inteligencia emocional. No debilidad. No sumisión. Fuerza, dominio, liderazgo. Y es en esa pausa donde conviertes la emoción en estrategia. Donde transformas la furia en claridad, la tristeza en introspección, el miedo en prudencia. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto, esa persona solo está lanzando una chispa. Pero tú decides si esa chispa enciende un incendio, o si simplemente se apaga en tu serenidad. El estoico no es frío. El estoico es fuego controlado. No explota, no se derrumba, no se pierde. Observa. Analiza. Elige. Esto no significa resignarse. Significa no reaccionar como un animal salvaje a cada estímulo del mundo. Porque si cada palabra ajena tiene el poder de alterar tu día, entonces tú no tienes el control. La tiene el otro. La tiene el mundo. Y eso es esclavitud. La verdadera libertad es tener emociones, y aún así no dejar que ellas te posean. Piensa en los grandes líderes, en los sabios, en los hombres y mujeres que respetas profundamente. ¿Cómo reaccionan ante la adversidad?
¿Se desesperan? ¿Gritan? ¿Pierden la compostura? No. Respiran. Observan. Piensan. Y solo entonces, actúan. Porque saben que el poder no está en gritar más fuerte, sino en permanecer en calma cuando todos han perdido la suya. Ese es el poder estoico. Cada vez que alguien te provoque, estás frente a una elección que define tu carácter. ¿Serás esclavo de tu emoción o maestro de tu mente? ¿Caerás en el juego del otro o mantendrás tu centro? Cada insulto es una oportunidad de practicar. Cada momento de conflicto es un campo de entrenamiento para tu autodominio. No se trata de evitar la emoción. Se trata de canalizarla con sabiduría. Se trata de no reaccionar con la mente de un niño herido, sino responder con la mente de un guerrero que conoce su valor. Dominar tus emociones no es apagar tu humanidad. Es refinarla. Es demostrar que no todos los estímulos te arrastran. Que tú decides. Que tú mandas. Que tu dignidad no está a la venta, ni depende del humor del otro, ni se rompe con una palabra. Está anclada en un principio inquebrantable, no es lo que te pasa, sino cómo respondes. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio del mundo y al mismo tiempo esclavo de sus propios pensamientos, comprendió una verdad que muchos hoy siguen ignorando: si te duele por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y puedes eliminar ese juicio ahora mismo. Esta afirmación, escrita en sus Meditaciones, un diario que nunca pensó que el mundo leería, es una de las claves más poderosas del estoicismo. Y también una de las más difíciles de aplicar. Porque el dolor, ese golpe agudo que recibes en el alma, en el cuerpo o en tus emociones, es inevitable. Pero lo que viene después, ese sufrimiento que repites en tu mente, una y otra vez como un eco interminable, es una elección. Una elección que haces muchas veces sin saberlo. Piénsalo por un momento. El dolor llega como una visita inesperada. Un comentario que te hiere, una pérdida, una traición, una decepción. El impacto es real, es humano, es natural. Pero luego ocurre algo más peligroso: comienzas a repetir la escena en tu mente. La analizas, la reinterpretas, la dramatizas. ¿Por qué me hizo eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasará ahora? Y así, alimentas una herida que ya ocurrió con pensamientos que siguen ocurriendo. Esa es la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es un instante. El sufrimiento es una cadena de pensamientos que tú decides mantener o soltar. Muchos creen que sufrir mucho es una señal de profundidad emocional. Pero en realidad, muchas veces es una señal de falta de conciencia sobre cómo funciona la mente. El estoicismo no niega el dolor. No pretende que seas una piedra ante la pérdida, la injusticia o el fracaso. Lo que te enseña es a no ser rehén de ese dolor. A no cargarlo día tras día como si fuera una identidad. Porque cuando haces del sufrimiento una costumbre, ya no es el dolor lo que te ata. Eres tú quien se ata a él. Imagina una herida abierta. Duele. Pero si la dejas sanar, el cuerpo hace su trabajo. Ahora imagina que cada día tú mismo la vuelves a abrir, con tus pensamientos, tus recuerdos, tus y sí. Así es como el sufrimiento prolongado destruye tu paz interior. No porque el dolor sea más fuerte, sino porque tú no lo sueltas. Y aquí aparece la herramienta estoica, la observación consciente. Detente. Obsérvate. Date cuenta de lo que estás haciendo con tu mente. ¿Estás alimentando el sufrimiento con preguntas sin respuesta? ¿Estás reviviendo un hecho del pasado como si estuviera ocurriendo otra vez, ahora mismo? ¿Estás utilizando tu imaginación contra ti? En ese momento, cuando tomas conciencia, tienes una opción. Puedes continuar atrapado en la narrativa del dolor, o puedes cortarla. ¿Cómo? Repitiendo una simple verdad: esto también pasará. Porque todo pasa. Cada ola de angustia. Cada noche de insomnio. Cada día oscuro. Todo es impermanente. Todo se transforma. Y si tú dejas de resistirte, si dejas de empujar contra lo que ya ocurrió, algo dentro de ti comienza a liberarse. Marco Aurelio lo sabía. Gobernaba sobre millones de personas, pero también sufría la muerte de sus hijos, las traiciones políticas, las amenazas constantes. Y aún así, escribió estas palabras para sí mismo: elimina tu juicio. Y el dolor cesará.
No hablaba del dolor físico. Hablaba del dolor mental. De ese diálogo interno que convierte una herida en un abismo. Cuando algo duele, es el cuerpo o la vida diciéndote que algo ha cambiado. Pero cuando ese dolor se convierte en sufrimiento eterno, es tu mente quien ha dejado de soltar. La próxima vez que te invada una emoción dolorosa, no luches contra ella. Siéntela. Acéptala. Pero no te aferres. No la conviertas en una película infinita en tu cabeza. Di para ti mismo, esto es real. Me duele. Pero no necesito vivirlo 1000 veces. Corta el ciclo. Respira. Y da un paso hacia adelante. Porque lo que hoy parece insoportable, mañana puede convertirse en tu fortaleza. Si aprendes a transitar el dolor con conciencia, sin entregarte al sufrimiento inútil, te transformas. Te vuelves más sabio. Más profundo. Más resistente. El estoico no es quien no siente. Es quien no se rinde ante lo que siente. Es quien toma su dolor como un maestro, no como una condena. Es quien reconoce que la vida está llena de golpes, pero que ninguno de ellos define quién eres, a menos que tú lo permitas. Y por eso, cada vez que la mente intente arrastrarte a ese lugar oscuro del sufrimiento repetitivo, responde con claridad estoica, esto también pasará. Porque pasará. Siempre pasa. Lo que no debe pasar, es tu decisión de seguir adelante. Sé dueño de tus mañanas y conquistarás tus días. La manera en que comienzas el día tiene el poder de definir cómo lo vivirás. El gran filósofo estoico Séneca lo entendió claramente cuando escribió, la vida es larga si sabes usarla bien. Y el secreto de aprovechar al máximo cada día comienza desde el momento en que abres los ojos. Los estoicos, con su disciplina y sabiduría práctica, tenían una rutina matutina que es, aún hoy, una de las herramientas más poderosas para dominar la mente y conquistar el día. No era simplemente una rutina de productividad. Era una práctica mental de previsión. Una forma de prepararse para los desafíos de la vida, sin importar cuán impredecibles o difíciles fueran. Imagina que te despiertas por la mañana. Tal vez es un día soleado, o tal vez llueve. Tal vez el café se derrama, o tal vez tienes que correr para llegar a una reunión. Lo que los estoicos hacían, y lo que te invitan a hacer, es anticipar lo que podría suceder. No para que te obsesiones con lo negativo, sino para estar preparado emocionalmente. Los estoicos no buscaban una vida sin problemas, sino una vida donde, ante cualquier problema, estuvieran emocionalmente fuertes para enfrentarla sin perder la calma. Cuando te despiertas, piensa en todo lo que podría salir mal. Imagínate que alguien te critique, que te interrumpan en medio de una conversación, que te frustres por el tráfico, que alguien te decepcione. Y en lugar de entrar en pánico o estrés, di para ti mismo, hoy tal vez me enfrente a estos desafíos, pero no dejaré que eso robe mi paz. Esto no es pesimismo. No es resignación. Es una preparación consciente. Cuando anticipas las dificultades de la vida, dejas de ser una víctima de ellas. Las aceptas como parte natural del día a día, y en lugar de que te sorprendan y te desequilibren, ya estás listo para enfrentarlas. Cuando prevés las dificultades, no solo las aceptas, sino que también refuerzas tu mente. Estás entrenando tu capacidad para no reaccionar de manera impulsiva a cada pequeña molestia. No eres un esclavo de tus emociones. Eres dueño de ellas. Y eso empieza en el momento en que abres los ojos. Los estoicos entendían que el primer paso para vivir con serenidad y dominio propio es comenzar el día con la conciencia de que todo es impredecible, pero tú puedes controlar cómo reaccionas. Esta práctica de previsión es como una armadura invisible. El mundo exterior sigue siendo el mismo, siempre habrá tráfico, siempre habrá críticas, siempre habrá frustraciones. Pero lo que cambia es tu forma de reaccionar ante todo eso. En lugar de sentirte arrastrado por la marea de lo que te ocurre, te conviertes en un capitán de tu propio barco, manejando el timón con calma, incluso cuando las olas se levantan. Al anticipar los obstáculos, tu mente se fortalece. Ya no los ves como una amenaza, sino como una oportunidad de poner a prueba tu autodominio. La crítica se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia. La interrupción, en una oportunidad para practicar la escucha activa. El tráfico, en una oportunidad para cultivar la serenidad. Y cada pequeño inconveniente se convierte en un peldaño más en tu camino hacia la fortaleza mental.
Porque el estoico sabe que lo que realmente tiene poder sobre él no es el mundo exterior, sino la forma en que interpreta y responde a ese mundo. La previsión también te permite entrar en tu día con una mentalidad activa, no reactiva. Te permite decidir de antemano cómo enfrentarás los desafíos, en lugar de dejar que estos te agarren desprevenido y te arrastren por emociones negativas. Es como un entrenamiento mental. Así como entrenas el cuerpo para resistir el cansancio, entrenas la mente para resistir la frustración, la ira y la ansiedad. Cada vez que practicas la previsión, estás haciendo más fuerte tu capacidad de mantenerte centrado, incluso cuando el caos del mundo exterior intenta desestabilizarte. Imagina que, en lugar de empezar tu día con ansiedad o apresuramiento, lo empiezas con calma. Imagina que tu primer pensamiento no es «tengo tanto que hacer», sino «hoy puedo encontrar paz», sin importar lo que suceda. Eso es lo que los estoicos practicaban. Cuando te preparas mentalmente para lo que podría suceder, te conviertes en alguien más fuerte. Porque no te dejas llevar por los altibajos emocionales. Te mantienes firme, sin importar las circunstancias. Es una manera profunda de tomar control de tu vida. La vida no es lo que te sucede, sino cómo decides enfrentarlo. Si comienzas tu día sabiendo que habrá retos, pero eligiendo cómo vas a responder, entonces todo lo que enfrentes será más fácil de manejar. Porque la verdadera batalla no es contra lo que ocurre, sino contra tu propia reacción ante lo que ocurre. Y eso, es algo que tú puedes controlar. Así que, ¿cómo vas a empezar tu mañana? ¿Vas a dejar que las primeras emociones del día te controlen? ¿O vas a usar la previsión para anticipar los desafíos y gobernar tu respuesta? Los estoicos sabían que quien domina sus mañanas, conquista sus días. Y esa victoria diaria es la que, al final, te lleva a una vida más plena, más serena y más poderosa. Antes de continuar con la siguiente lección, me gustaría saber, ¿cómo comienzas tú el día? ¿Ya has probado la práctica de anticipar los desafíos o te sorprendes con ellos a medida que avanzas? Cuéntame en los comentarios cómo gestionas tus mañanas. Estoy seguro de que tu experiencia puede inspirar a otros a mejorar su enfoque. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este viaje hacia el autoconocimiento y la fortaleza mental. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas lecciones sobre el estoicismo. Tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Séneca, uno de los filósofos más sabios del estoicismo, nos dejó una advertencia que resuena más hoy que nunca: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esta afirmación, simple pero profunda, pone en evidencia una de las mayores trampas que nuestra mente nos tiende. Nos engaña haciéndonos creer que el sufrimiento que imaginamos es tan real como el que vivimos, cuando en realidad, la mayoría de las veces, ese sufrimiento es solo una creación mental. Vivimos una vida llena de preocupaciones sobre cosas que aún no han ocurrido, o peor aún, sobre situaciones que nunca sucederán. Y todo esto, sin que nos demos cuenta, nos arrastra al sufrimiento innecesario. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes ansiedad por algo que aún no ha ocurrido? O quizás te has enojado por una conversación que aún no has tenido, o por un evento que solo existe en tu mente. Ese malestar, ese tormento, no es real. Es el producto de una mente que ha escapado del presente y se ha perdido en la incertidumbre del futuro o en las suposiciones del pasado. Esa es la esencia de lo que Séneca nos advertía: sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que verdaderamente ocurre. El problema con este tipo de pensamientos es que no los cuestionamos. Los aceptamos como una realidad que no podemos cambiar. Y es allí donde radica la trampa. Nuestra mente, sin entrenamiento, actúa como un caballo salvaje. Salta de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, sin ningún control. Nos lleva por caminos de desesperanza, duda y miedo, y antes de que nos demos cuenta, hemos construido un castillo de sufrimiento emocional sobre algo que ni siquiera ha sucedido. Pero, aquí viene la buena noticia: tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. La diferencia está en cómo la entrenas. Si dejas que tus pensamientos sigan el curso natural de la impulsividad, vas a ser arrastrado por las olas de emociones incontrolables. Pero si decides entrenarla con la razón, la reflexión y la meditación, dejas de ser un espectador pasivo de tus pensamientos y te conviertes en el director de la película.
Es entonces cuando empiezas a darte cuenta de que la mayoría de las emociones que experimentas no son reacciones conscientes a los hechos reales, sino reacciones automáticas a los pensamientos que has permitido que crezcan en tu mente. Este entrenamiento mental no es fácil, pero es absolutamente posible. Los estoicos nos enseñaron que la reflexión diaria y la meditación sobre nuestros pensamientos son las herramientas esenciales para tomar control de nuestra mente. Cada vez que dejas espacio para la reflexión, cada vez que preguntas ¿realmente esto es tan grave? ¿O qué evidencia tengo de que esto sucederá? Comienzas a crear un espacio entre el estímulo y la reacción. Ese espacio es el poder. Ese es el momento donde decides, conscientemente, cómo responder. Es como si tu mente fuera una especie de jardín. Si dejas que crezcan maleza y hierba sin control, terminará siendo un caos. Pero si tomas la decisión de sembrar pensamientos de calma, de racionalidad y de perspectiva, entonces tendrás un jardín lleno de paz y orden. El verdadero poder está en darte cuenta de que no tienes que ser esclavo de tus pensamientos. No tienes que seguir cada impulso emocional que aparece. Y aquí radica la magia. Cuando logras ver la mentira que tus pensamientos te dicen, cuando logras identificar ese sufrimiento imaginario, ya no puedes volver a creer en él. Es como si el velo se levantara y la verdad se hiciera evidente. Cada vez que logras detenerte antes de reaccionar, cada vez que no te dejas llevar por una emoción impulsiva, estás entrenando a tu mente para ser un aliado, no un enemigo. La mente humana es increíblemente poderosa, pero es nuestra responsabilidad dirigirla. Si no lo hacemos, se convertirá en un monstruo incontrolable, que construye miedos y ansiedades sin base real. Sin embargo, si tomamos las riendas, la mente puede ser una fuente de fuerza, claridad y serenidad. La lección aquí es clara, no eres tus pensamientos. Eres el observador. Y, cuando aprendes a separar tus pensamientos de tu identidad, empiezas a ver el mundo de una manera más objetiva. El miedo, la ansiedad, el estrés, no son más que constructos mentales. No son hechos, no son inevitables. Y cuando logras entender que la mayoría de tus sufrimientos son solo proyecciones de una mente no entrenada, es cuando realmente comienzas a ser dueño de tu vida. Así que la próxima vez que te sientas atrapado por pensamientos que te generan ansiedad o enojo, recuerda que no tienes que dejarte arrastrar. Haz una pausa, observa tus pensamientos, y recuerda que tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Y tú decides cuál será. Cuando aprendas a entrenarla, no habrá nada que te pueda detener. El sabio no reacciona, actúa con intención. La diferencia fundamental entre un sabio y una persona impulsiva no está en lo que hacen, sino en el tiempo que toman para responder a los estímulos del mundo exterior. El impulsivo actúa sin pensar, se deja llevar por la emoción del momento. La ira, la frustración, la tristeza, la euforia, lo controlan y lo arrastran, sin que logre reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. El sabio, por el contrario, tiene una respuesta completamente diferente. Antes de actuar, reflexiona. Y esa pausa, por pequeña que sea, marca la diferencia entre perder el control y mantener la calma. Los estoicos practicaban un concepto fundamental conocido como apateia, que a menudo se traduce mal como indiferencia. Pero esto no significa ser insensible o frío. La apateia es, en realidad, la libertad emocional. La capacidad de no ser dominado por las emociones, sino de mantener el control sobre ellas. No se trata de no sentir, sino de no dejarse gobernar por los sentimientos. El sabio no es indiferente, simplemente no se deja arrastrar por los altibajos emocionales que las circunstancias externas le imponen. Imagina que alguien te provoca. En la mayoría de los casos, la reacción natural sería responder con furia, con palabras que salen sin filtro, impulsadas por el ego herido o el deseo de defender tu honor. Sin embargo, el sabio no reacciona de esa manera. El sabio, en lugar de reaccionar, actúa con intención. Sonríe. No porque sea débil o porque acepte la provocación, sino porque entiende que la reacción impulsiva solo lo debilitaría. Sabe que quien reacciona pierde el control de sí mismo, mientras que quien responde con calma y reflexión gana no solo respeto, sino también paz interior. Este tipo de control emocional no es algo que sucede por accidente. Los estoicos entrenaban constantemente su mente para mantenerse firmes ante las adversidades. Practicaban la meditación diaria,
la autoobservación y la reflexión constante para cultivar la apatía. No se trataba de reprimir las emociones, sino de entenderlas y, sobre todo, de no permitir que tomaran el mando de sus acciones. De esta manera, el sabio se convertía en el arquitecto de su propia paz, sin importar las tormentas que pudieran arremeter contra él. Este concepto puede ser difícil de aplicar en la vida diaria, especialmente cuando las emociones son intensas. El mundo moderno nos lleva a vivir de manera reactiva. Cada mensaje, cada comentario, cada situación nos invita a responder de manera inmediata, muchas veces sin pensar. Pero los estoicos nos recuerdan que no es lo que nos pasa lo que determina nuestra paz, sino cómo respondemos a ello. La capacidad de tomar una pausa, de reflexionar, de observar antes de actuar, es lo que separa al sabio del impulsivo. Es importante entender que este control no es un esfuerzo para eliminar las emociones de nuestras vidas. Las emociones son una parte natural de ser humano. Lo que los estoicos nos enseñan es a no identificarnos con ellas. No somos nuestras reacciones emocionales. Somos los observadores de esas emociones. Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos elegir cómo responder. En lugar de ser esclavos de nuestras emociones, nos convertimos en sus maestros. La verdadera sabiduría no está en suprimir las emociones, sino en elegir cuándo y cómo responder a ellas. El sabio, al sonreír ante una provocación, no está aceptando el ataque, sino que está eligiendo no ser controlado por él. Está demostrando que es más fuerte que su impulso emocional. Y en esa fuerza silenciosa, en esa calma interna, radica su verdadero poder. Porque el sabio sabe que quien reacciona de manera impulsiva muestra debilidad. El que responde con intención muestra fuerza. Y esa fuerza, basada en la calma y la reflexión, es la que genera respeto. Así que la próxima vez que enfrentes una situación que te saque de tu centro, recuerda esta lección: no reacciones, actúa con intención. Tómate ese momento de reflexión. Respira. Observa la situación con claridad y responde de manera consciente. Cuando lo hagas, descubrirás que el control que tienes sobre tus propias emociones es el verdadero poder. Y ese poder, al final, es lo que te llevará a la paz interior y al respeto de los demás. No busques controlar al mundo, contrólate a ti. Uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es creer que tenemos el poder de controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Queremos que las personas actúen de una manera, que las circunstancias cambien para que nuestra vida sea más fácil, que el mundo, de alguna forma, se acomode a nuestras expectativas. Pero esta es una ilusión. El deseo de controlar el mundo y todo lo que sucede en él solo genera frustración, ansiedad y una constante sensación de impotencia. La verdad es que hay muy poco que podemos controlar fuera de nosotros mismos. Y cuando entendemos esto de manera profunda, nuestra vida da un giro hacia la verdadera paz interior. Marco Aurelio, el emperador filósofo, sabía bien lo que significa aceptar esta verdad. Cada día, al despertar, escribía en sus meditaciones un recordatorio claro y firme: no puedo controlar lo que otros hacen, solo como yo respondo. Estas palabras, simples pero poderosas, nos enseñan una de las lecciones más profundas del estoicismo: lo único que realmente tenemos bajo nuestro control es nuestra propia mente. Podemos controlar lo que pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos ante las circunstancias. Todo lo demás, todo lo que sucede en el mundo exterior, está fuera de nuestro alcance. Cuando comprendes esto profundamente, dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar. Dejas de discutir con la realidad. Ya no te enojas porque alguien te interrumpa, ni te frustras porque el tráfico te retrase. Ya no te sientes víctima de las circunstancias, porque sabes que el verdadero poder está en tu capacidad de responder, no de reaccionar. En vez de luchar por cambiar el mundo para que se ajuste a tus deseos, empiezas a trabajar en ti mismo. A controlar tus pensamientos, tus emociones y tu comportamiento. Y es entonces cuando realmente puedes alcanzar una paz duradera. Esta lección no significa que debamos resignarnos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No se trata de aceptar todo sin luchar por lo que es justo o por lo que queremos lograr en la vida. Lo que los estoicos nos enseñan es que, en última instancia, no importa cuánto tratemos de controlar el mundo exterior, siempre habrá cosas fuera de nuestro alcance. Y cuando intentamos controlar lo incontrolable, solo nos desgastamos y sufrimos en el proceso. Lo que sí podemos controlar es nuestra reacción a esos eventos.
Por ejemplo, no podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí podemos decidir cómo nos afectan. Podemos elegir no tomar los comentarios negativos como una afrenta personal. Podemos decidir no dejar que la frustración de un día difícil nos haga perder la calma y la paz interior. Podemos elegir cómo ver el mundo, cómo interpretar lo que nos sucede, sobre todo, cómo actuar ante ello. Y al hacer esto, descubrimos que, en realidad, el único campo de batalla real en nuestras vidas es el campo de batalla interior. Es allí donde se libra la verdadera lucha, la lucha por mantener el control de nuestras emociones, por cultivar la paz mental y por tomar decisiones conscientes. Es importante recordar que la vida nunca será completamente predecible ni libre de desafíos. Las personas seguirán actuando de formas que no entendemos, los planes seguirán fallando, y el caos siempre estará al acecho. Pero lo que sí podemos elegir es cómo enfrentarnos a todo eso. Al comprender que lo único que realmente tenemos bajo control es nuestra mente, dejamos de vivir como víctimas de un mundo impredecible y comenzamos a vivir como seres conscientes y empoderados. Cada vez que sientas que las circunstancias externas te están superando, recuerda esta lección: el único control que tienes es sobre ti mismo. Tu mente es el único lugar donde puedes actuar con total libertad. No puedes controlar cómo actúan los demás, ni lo que sucede a tu alrededor. Pero sí puedes controlar cómo piensas, cómo te sientes y cómo respondes. Y ese control es el que te llevará a la paz, la serenidad y el poder verdadero. Así que la próxima vez que enfrentes una situación que te desestabilice, pregúntate: ¿cómo puedo responder a esto de manera que esté bajo mi control? Deja de luchar contra el mundo y comienza a luchar por tu paz interior. Porque cuando entiendes que el único campo de batalla real está dentro de ti, te das cuenta de que no hay nada que el mundo exterior pueda hacer para quitarte la calma que has cultivado. La emoción más poderosa es la que eliges no mostrar. Aquí llegamos a la lección más desafiante y poderosa. Dominar tus emociones no significa ignorarlas, sino sentirlas y aún así no actuar desde ellas. Imagina que te enojas. El impulso es reaccionar, gritar o responder con agresividad. Pero el sabio no reacciona. Siente el enojo, lo reconoce, pero elige no dejarse llevar por él. Toma una respiración profunda, da un paso atrás y decide no actuar desde la emoción. La emoción está, pero no la dejas que controle tu respuesta. Lo mismo ocurre con el miedo. Todos sentimos miedo, pero el sabio no se deja paralizar por él. Lo siente, lo acepta, pero sigue adelante con calma y determinación. ¿Qué pasa cuando te han traicionado? El dolor y la rabia surgen, pero el sabio no responde con venganza ni gritos. Su fuerza está en no dejar que esa emoción gobierne sus actos. No necesita demostrar nada porque sabe que su seguridad viene de dentro. Su paz no depende de los demás, sino de cómo decide responder. La verdadera emoción poderosa es la que no necesitas mostrar. No es la que gritas al mundo, ni la que defiendes a toda costa. Es la que sientes, pero decides mantener dentro. Cuando logras esto, te conviertes en una persona imparable. Ya no reaccionas por impulso, sino con sabiduría. Este es el arte de la apatía, la libertad emocional. No se trata de suprimir las emociones, sino de mantener el control sobre ellas. Cuando logras esto, descubres un poder inmenso que viene de tu interior. Un poder que no busca validación externa, sino que está basado en tu paz interior. La próxima vez que una emoción poderosa surja, recuerda: la emoción más poderosa es la que eliges no mostrar. No se trata de suprimirla, sino de ser consciente de ella y elegir cómo actuar. Cuando logres esto, serás verdaderamente imparable. Tu sabiduría será lo que te guíe y nada podrá robarte tu paz. Comenta abajo cómo aplicas estas lecciones y si este video te ayudó a comprender cómo dominar tus emociones. No olvides suscribirte para más contenido que te ayude a crecer cada día. Y ahí lo tienes: 7 lecciones poderosas del estoicismo que te ayudarán a tomar el control de tu vida y de tus emociones. Recuerda, el poder no está en lo que pasa afuera, sino en cómo eliges responder. Si logras aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, te volverás más fuerte, más sabio y más imparable. Si este video te ha sido útil y te ha dado herramientas valiosas, no olvides dejar un like para apoyarnos. Tu interacción es fundamental para seguir creando contenido que te ayude a crecer. Y, por supuesto, suscríbete para no perderte más lecciones que transformarán tu vida.
Nos vemos en el próximo video.